La brujería no es un juego, es una puerta abierta al engaño y al miedo. Hermano Giovanni, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano Félix. Muy bien, complacido de estar aquí otra vez, compartiendo la palabra del Señor. Sí, claro. Dándole la bienvenida a los amigos que nos están ahora mismo mirando. Traemos un tema bien interesante el día de hoy. El peligro de la práctica de la brujería. Sí, es sumamente interesante ese tema. Y no solamente eso, Félix, sino que sabes que las personas tienden a caer en esa práctica sin saber las consecuencias que hay. Realmente, si es una práctica ancestral, esa práctica de la brujería viene desde tiempos memoriales. Desde antes de Cristo, la gente practica lo que se conoce como el ocultismo, que lo han denominado. Así es. Entonces, tú cuando nos estás mirando y escuchando, queremos traerte, ¿verdad?, este maravilloso tema para que puedas apercibirte y puedas cerrarle la puerta a ese tipo de prácticas que pudieran entrar a tu casa, a tu familia, y causar grandes estragos, oiga, Félix, generacionales. Claro. Mira, hay que tener claro que esto no es cuento de hadas, no, una película de Hollywood. No, eso es real. Como existe el bien, existe el mal. Y hay un peligro grave en esta práctica. Así es. Y la palabra del Señor, desde hace mucho tiempo, viene advirtiéndole a las personas que se aparten de ese tipo de práctica. A Dios le interesa que nosotros, los seres humanos, vivamos lejos, usted sabe de qué, de ese tipo de práctica, por la razón de que el autor principal de ese tipo de práctica no es nada más que un ser que se rebeló contra su creador, se rebeló contra Dios y se trajo a una gran cantidad de ángeles que hoy en día están operando en ese tipo de práctica, Félix. Realmente la brujería es un engaño. Sí, es un engaño propiciado, como usted bien apunta, por Satanás, el enemigo de la justicia. Así es. Tiene embaucado y engañado a muchas personas. Así es. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Qué es la brujería, Félix? Bueno, las brujerías podemos decir que son ritos y prácticas que utilizan o realizan a algunas personas supuestamente para conseguir cosas a través de una influencia sobrenatural, que en la mayoría de los casos, o en todos los casos, no proviene de Dios. Así es, y una de las prácticas que se pueden ver en ese tipo de accionar están, bueno, yo no creía eso hasta que estuve investigando, Félix, es sobre el tarot, ¿verdad? El tarot es parte de ese tipo de práctica. Tenemos el ocultismo, ¿verdad? Sí, hay unas cuantas actividades que se realizan y la han modernizado, ¿sabías? Ese asunto de la numerología, eso es brujería. Sí. Píntenlo como lo pinten, eso es brujería. Sí. El horóscopo, la lectura del horóscopo, y eso es brujería. También es habitual dentro de muchas casas dominicanas, porque yo cuando estaba en el campo, ¿verdad?, con mis abuelos, vi en mi casa, pues en mi casa yo lo vi, donde mi abuela tenía su pequeño altar ahí, donde estaban lo que es la santería, que también es parte de ese tipo de accionar, donde tienden a hacerle servicio a todos esos ritos, todos esos santos que dicen que son santos, pero son unos demonios. Realmente, fíjate. Y la gente puede creer que la práctica de la brujería solamente lo realiza la clase pobre. No. La clase baja, no. Miren, lo que demás consume la brujería es la clase alta. Pero ven acá, sí. La clase alta que consume realmente esa práctica. Sí, claro. Pero nosotros en esta ocasión
como ya venimos haciéndolo, vamos a compartir un texto bíblico que habla centralmente sobre este tema y hace menciona varias prácticas de lo que es la brujería o la santería o todo ese tipo de cosas. Vamos a ir, hermano Félix, a Deuteronomio, capítulo 18, versículo 10. Ahí Dios le habla al pueblo de Israel. Oye, sí, oye lo que dice Deuteronomio 18:10. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero. Ahí está, ven. Ahí en el versículo dice, en el versículo 11, ni encantadores, ni adivinos, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Y el 12, oiga Feli lo que dice el 12, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, porque esas abominaciones a Jehová tu Dios, dice, y esta nación delante de ti. Vemos aquí que Dios estaba tachando con una X al pueblo de Israel este tipo de práctica. Claro. ¿Y por qué Félix se lo estaba tachando? Porque eso realmente contamina. Fíjate, la práctica de la brujería no solamente contamina a quien la practica, sino también a quien busca los servicios. Esa es una maldición que se arrastra. Dios está librando al pueblo de Israel, a su pueblo, a que evite esas prácticas. Dice, no sea hallado, no haya personas, hombres o mujeres, que hagan este tipo de prácticas, porque yo detesto realmente eso. Sí, porque mire, y el pueblo de Israel, como Dios lo trajo desde Egipto y lo llevó a la tierra de Canaán, en la tierra de Canaán había una cantidad de grupos, de sectas, donde esa práctica, todo ese tipo de práctica era habitual, y como ellos ya estaban metidos en ese terreno de lo que era la tierra de Canaán, estaban esos pueblos ahí que eran gente que practicaban seriamente eso. Entonces Dios tenía que hacerle saber al pueblo de Israel que tenía que tener cuidado de no dejar entrar a esa práctica de esas personas. Claro, porque en las ciudades que yo iba a conquistar, la tierra que yo le prometió a Abraham, estaba llena, estaba saturada de personas que practicaban la brujería. Entonces Dios, para que el pueblo no se contamine, Él le aconseja, le advierte, realmente, porque creer o poner su fe en otra cosa que no es Dios, o sea, no es provechoso. No, para nada. Entonces, y es una ofensa también a Dios. Sí, porque ahí lo dice, es abominación a Jehová. Es abominación a Jehová. Claro. Es decir, una de las cosas que Dios abomina seriamente es que le quiten la gloria que le pertenece a Él para dársela a una estatua vieja. Mira, hay cosas, todos los pecados son malos, son nocivos, le hacen daño, pero hay dos pecados que Dios no resiste. La idolatría y la rebeldía. Y prácticamente la idolatría es una rebeldía, porque yo me estoy rebelando contra Dios. Automáticamente yo practique la idolatría, es una manifestación de rebelión contra Dios. O sea, yo estoy poniendo a esa creencia por encima de Dios. Sí, porque tú lo que haces es que le da la posición a ese ídolo. Por eso, oiga Félix, en una ocasión un rey se encontraba enfermo, y ese rey, en vez de consultar a Jehová, él mandó a consultar a un ídolo. ¿Sabes lo que le dijo? Le mandó a decir Dios al profeta: no hay Dios en Israel que tú vas a mandar a consultar a esos ídolos baratos y malos, diabólicos. No, tú no tienes un Dios verdadero aquí. Entonces, a Dios hay que darle su lugar. No debemos, por eso estamos haciendo este podcast para invitarte a ti a que tú tengas
cuidado con este tipo de práctica. Y miremos esto, Félix. Hay varias prácticas que aquí se mencionan. Sí. Dice, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a hija por fuego. Esa era una práctica que se realizaban. No solamente pasarlo por fuego, no es tan sencillo como se lee ahí. Pasarlo por fuego era quemarlo. Sí. O sea, hay un sacrificio para ellos. Esa persona, esa gente, tenía esa costumbre, esa creencia, que quemar, como al igual que el aborto, sacrificar a una criatura. El pasar por fuego es literalmente era quemarlo, Sí. ofrecérselo a un ídolo. Sí. Bueno, pero Y- algo vivo. Sí, y mire, uno de los ídolos que más sacrificio humano Sí. se hizo fue el Moloch. llamado Moloch. Sí. Y usted sabe lo que era Moloch. Moloch era una estatua de metal, oiga esto, una estatua de metal que tenía las manos Extendidas, las manos extendidas, donde se calentaba, tenía un horno debajo, Sí. ese metal se calentaba a temperatura bien alta y ahí entonces era que ellos Depositaba la criatura. a sus hijos para verlo en las manos de Moloch. Mira que dice la Biblia de los hijos. Herencia de Jehová son los hijos. Claro. Entonces, un hijo no es cualquier cosa. Entonces, ofrecérselo, decir, Jehová te lo regaló. Mira, es una falta de respeto. Que usted, eso es como alguien que te haga un favor grande. No escupirle la cara. Sí, Eso es lo mínimo. No, como mínimo. y que ellos lo hacían, Félix, no era de que ellos estaban buscando era beneficio. Claro. Ya sea, no sé, lo hacían, algunos lo hacían por la agricultura, lo hacían por alguna bendición específica, por su familia, por su ganado. bienestar, Claro. por su ganado. Sí. Pero es cruel, Félix. Muy cruel. Y hoy en día, ¿usted cree que eso ha cambiado? No creo, no. Eso no ha cambiado. No creo. Aunque esté disfrazado, pero no ha cambiado. Se hace a lo mejor de manera muy oculta, pero se practica. Oye, se practican muchas cosas donde se ofrece incluso cuando usted va al brujo, oiga bien, cuando usted va al brujo, Sí. usted se está comprometiendo y no nada más usted se está comprometiendo, Félix, oiga, sino que también sus hijos. Mire el peligro que representa la práctica de la brujería. Que usted, como tú bien señalas, usted no se está comprometiendo, usted está comprometiendo a los que no han nacido. Claro. Oye, porque dice la Biblia, la palabra de Dios, que Jehová visita la maldad de los padres hasta la cuarta generación, a sus tataranietos. De personas que no han nacido, nacen bajo maldición. Entonces, Satanás, cuando tú haces, y eso es serio, porque posiblemente tú crees que, no, voy al brujo, voy a consultar. Cuando tú vas a consultar al brujo, tú también estás llevando a tu familia y tu familia va a entrar en el contrato con Satanás. Claro que sí. ¿Y qué pasa? Que si tú no pagas, van a pagar tus hijos, van a pagar tus generaciones. Claro. Entonces, Dios le estaba advirtiendo al pueblo de que no practicaran esto, de hacer pasar a sus hijos por el fuego, entregárselo a un ídolo que tiene ojos pero no ve, tiene manos pero no palpa. Entonces, el hombre tiene que tener en cuenta esas cosas. Mira, Dios quiere que el hombre viva en paz, viva tranquilo, pero tiene que poner su vida en Cristo. Realmente, mira, hay personas que se desesperan porque ellos entienden que ellos han ido a médicos, han hecho varias diligencias, ellos entienden que una persona que sabe, siempre hay alguien que le recomienda. Yo sé una persona que sabe. Una persona que sabe, para lo que no estén viendo en otros lugares, países del mundo, es un brujo. Una persona que supuestamente resuelve los problemas, pero de una manera sobrenatural, de una manera no convencional. Sí, porque ahí incluso en el texto también lo enseña, a quien dice los adivinos, los agoreros, ni sortílegos, es decir, los sortílegos eran, según lo que estuve investigando, eran personas que tenían la capacidad
de leerte. Sí. Hoy en día, Feli, los sortílegos son los que leen la mano, son los que leen la baraca, la taza. Hay una práctica que leen el tubo, el tabaco, Sí, pero es... Es decir, ellos dicen que tienen la sabiduría para ver el futuro a través de algunos objetos, de algunas cosas que ellos tienen. Pero a Dios, Félix, a Dios no le agrada. No, mira, hay personas realmente no. Miren, y el beneficio no es para Dios, es para nosotros. O sea, nuestra confianza debe estar siempre depositada en Dios. O sea, no hay ese ser, esa entidad que pueda tener el poder más alto que Dios. Como decimos popularmente en Dominicana, ahí separan las aguas. En Dios separan las aguas, no hay para dónde comer. Y que Satanás te eleva. Hay mucha gente que van a los brujos para elevarse, y hoy en día usted sabe que muchos músicos, Sí. Artistas famosos, deportistas famosos, porque yo, por ejemplo, cuando estaba más pequeño, mi tío estaba a pelota y le dijeron, no, llévalo donde fulano para que fulano te haga el asunto, Sí. para que él pueda firmar. Y muchos de esos propuestos, ¿verdad? Sí. Están buscando ese bienestar, di que para poder firmar. Mira, es un engaño realmente, porque dicen no, que es para el bien y para el mal, esa brujería. No es para, en este caso, di que no es para mal, no, es lo mismo. Realmente hay personas que hacen brujería para hacer daño, personalmente, para conseguir una mujer, que no se le vaya el marido. Que se le vaya el marido. Eso es un problema. O sea, para conseguir un trabajo, para que voten a alguien, para matar a alguien. Sí. Pero también se ve la parte buena, tiene una parte buena. Sí, que tiene. Eso es bueno para tu firmar con un equipo de béisbol, para Eso tener es buenos digno. contratos. Eso es bueno. Pero eso es digno, No, eso es digno. Entonces hay muchos famosos, muchos empresarios, y eso es como una práctica normal. Muchos empresarios que presentan sus empresas y la depositan en las manos de Satanás para que Satanás le haga prosperar, y se van a los brujos buscando protección para sus empresas, y que haya llamamiento de personas, para que haya venta, para que haya transacciones, y todo eso lo van y lo presentan delante de un altar. Mira, es una práctica altamente peligrosa, porque ¿qué implica? Independientemente de que, como tú señalas, haya prosperidad por un momento, pero Satanás no le da nada a nadie de balde. Sí, Olvídese, él te lo va a cobrar por alguna vía. por alguna vía te lo va a cobrar. Un hijo, tu mamá, tu papá, alguien, tu propia empresa, te la va a cobrar. El único que da todo de gracia o todo de balde es el Señor. Sí, y que al final de la jornada, el que se involucra de lleno con lo que es la brujería, son finales Sí. trágicos, feos, mueren miserablemente. Mire, eso es una miserablemente Eso es mueren. una de las consecuencias de la brujería. Mire, eso crea miseria. Siempre un pleito en la familia, siempre hay alguien enfermo, siempre hay una dificultad. Mire, Sí, que muchos van al brujo, el brujo lo primero que lo pone en contra de la vecina y en contra del vecino. ¿Me entiendes? yo he visto de cerca, podemos decir vecinos que tienen altares, como tú mencionabas ahorita, que las personas antes creían en eso. Miren, todavía creen No, en y eso. hoy en día hay su... O Oye, sea, pero Félix, esa persona que tiene esos altares, mire, viven en una miseria constante y en un problema constante. Eso, no, mire, eso, o sea, se lo podemos asegurar. Es un testimonio que de usted palpable, realmente. Claro que tú tienes a Satanás en tu casa, en ese pequeño altar, ahí hay movimientos de demonios. Y Milqueya, ella habló ella da un testimonio Sí. de cómo ella fue influenciada por espíritu y por demonio, porque fue y le bailó delante a esos cuadros. Ella se puso y mira, por eso no se puede relajar. No. Ella se puso, no sé, su ignorancia, a lo mejor ella estaba adolescente en aquel momento. Oye, y ponerse a inventar con eso, mire, es fuerte, ¿no? Mire, no practique, no crea, no creamos.
desechemos todo ese tipo de prácticas, porque a la larga vamos a tener consecuencias con esto. Sí, claro, y mirando por ejemplo el caso de Haití, que Haití es un país que tiene centrado este tipo de práctica, lo que es el budismo, el vudú ahí, que practican el vudú y prácticamente podemos decir que ellos tienen esto como una religión. La religión oficial de ellos. Y una de las cosas que vemos en Haití es que al tener este tipo de prácticas, vemos la consecuencia de eso, Félix. Pero que eso no solamente lo que leímos en Deuteronomio, las consecuencias de eso, Dios evitándole eso, porque la brujería está en pobreza, atraso, oye, sí, trae enfermedades, está en catástrofe. Lamentablemente, nuestro vecino, país Haití, atraviesa una situación difícil. ¿Por qué? Porque ellos deliberadamente y voluntariamente aceptaron el vudú como su religión. Y no solamente que lo aceptaron, sino que lo practican. Y eso es lo que trae miseria a cualquier país, nación o persona que practique esta actividad. Y la Biblia es clara, la Biblia dice, bendita la nación cuyo Dios sea Jehová. Mire eso. Oiga, la nación que tiene a Dios como centro es una nación bendecida. ¿Por qué Israel se convierte en un pueblo, en una nación donde se tiene que mirar a Israel? ¿Por qué? Porque Israel en sus inicios, en toda su historia, tiene a Dios involucrado. Dios es el centro, aunque hoy en día ellos se encuentren un tanto, podríamos decir, desorientados en ese sentido. En ese sentido, pero Israel tenía a Dios, y por eso es que en la Biblia Dios está hablando de este pueblo para que se guarde de esto, porque Israel es un pueblo que cree plenamente en el Señor. Entonces, todo pueblo, toda nación que tenga a Dios como centro va a ser un pueblo y va a ser una nación bendecida. Por eso vemos países como el que estuvimos mencionando, Haití, muchos países, otros países, Félix, como Venezuela, miren, Cuba. Sí, Cuba, sí. Hay un testimonio de Fidel Castro y Hugo Chávez, eran amigos. Según el testimonio de un pastor, que es como Chávez y Fidel eran amigos. Bueno, él invita a Cuba. Sabe que él estaba enfermo, parecía de cáncer. Dice, te voy a curar con el cáncer. Entonces eso te lo voy a resolver, porque aquí ellos le dicen babalao a los brujos. Allí en Cuba dicen babalao, y esa gente tiene una práctica, oye, es arraigada. O sea, a lo mejor nosotros, como no visitamos otros países, no lo tenemos tan pendientes, pero en esos países se practica de forma, extraordinaria la brujería. Y vemos los resultados, vemos países de migrantes con economías que cada año que pasa vemos que son economías que van cayendo. ¿Por qué? Porque yo digo que, como lo acabé de decir, la nación que cree en Dios, por eso República Dominicana, a ti, tú que estás escuchando, que estás aquí en República Dominicana, tienes que tener mucho cuidado, y más tenemos que hacer un llamado a los gobernantes, Félix, que le están abriendo la puerta a la cultura haitiana aquí en República Dominicana. Mira, eso es tan fuerte. Aquí en nuestro municipio, un fiscal, hay que tener, para contrarrestar eso, hay que tener la gracia de Dios, realmente. Porque no son fuerzas ocultas, que son reales, realmente. Como existe el bien, como decimos popularmente, también existe el mal. Sí, claro. Dios está ahí, pero Satanás también. Sí. Realmente son polos opuestos, son fuerzas contrarias. Miren, para estos tiempos de Semana Santa, un fiscal falleció. Miren, ese señor prohibió la entrada de los cagás aquí al municipio. Pero, ay, papá, no le fue muy bien a él. Miren, le quemaron la casa. De hecho, murió. Entonces, una muestra de que uno no puede, si no tiene la gracia de Dios, contrarrestar eso. Es cierto lo que tú dices. Nosotros como cristianos debemos de exhortar o de alguna manera convencer a nuestros gobernantes de que esa práctica no se realice aquí en nuestro país, porque eso arrastra maldición. Claro, realmente, mira, la gente, al dominicano sabía preguntar, pero al dominicano le gusta más la mismo haitiano.
Oye, Mire, eso es una malicia. Por mi casa, en la calle pasan y no sé qué es lo que hay ahí. El Señor reprenda. O sea, se paran siempre al frente de mi casa. oye, Todos los años se paran ahí. No sé qué hay ahí. Y digo, por Dios, Señor, reprenda. Y cuando yo veo, estoy mirando la multitud, 2 o 3 haitianos y el 90% dominicano detrás de eso. sí, entonces las autoridades no lloremos. No lloremos cuando veamos catástrofe chocar a nuestro país y los patriotas, los que fundaron República Dominicana, pusieron ahí en la bandera, ¿verdad? Tomaron a Dios en cuenta. Como primero Dios y después la nación, La después patria, la patria. sí. Entonces, ¿qué está pasando hoy en día? Que se está permitiendo, oiga, entrar la cultura haitiana o arraigar el budismo o todo el vudú, ¿verdad? El vudú aquí en República Dominicana, donde usted ve que en este tiempo, en Semana Santa, se sale con el gagá y tú ves los dominicanos metidos en el gagá, y eso al final de la jornada lo que deja influencia negativa en la vida de las Mira, personas. según testimonio de algunas personas, lo que los organizadores de los Gaga hacen un día antes de su preparación, no andan detrás de eso. Literalmente llevan al cementerio, supuestamente a tomar el cuerpo o el espíritu de un muerto. Pero realmente no es un muerto, realmente. ¿Qué dice la palabra de Dios? Cuando el hombre muere, dice que el hombre va a la tierra, el cuerpo va a la tierra y el espíritu va a Dios que lo dio. Sí, claro. Todo es de Dios. Ellos comen el demonio. Tengo también el testimonio de estaba jovencito. Por mi casa se realizó un denominado brillero, ese ritual que hacen los haitianos. Eso es una cultura haitiana realmente. Y como tú dices, no tenemos nada en contra de los haitianos, pero hay que controlar esa práctica aquí en República Dominicana, que hay catástrofe, hay problemas que ocurren y es porque le estamos abriendo la puerta. Aunque usted lo crea, no es superstición. Claro, no es superstición, señores, no es superstición, estamos hablando cosas serias, cosas reales. Y lo que dice de Deuteronomio, Félix, es abominación. Es decir, si tú dejas entrar lo que es la práctica, la brujería, el ocultismo, la adivinación y todo tipo de ese tipo de accionar de los espíritus negativos, ¿verdad? Está entrando abominación al país. Claro. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Va a estar contento Dios con esto? Claro que no. Entonces, no nos quejemos cuando entre la miseria, cuando entre la catástrofe, porque estamos mirando como ejemplo a Haití. Sí. Oh, pero ¿qué? Haití ha sido desbaratado, Haití ha caído en miseria. ¿Usted sabe por qué? Porque no tienen a Dios como centro. Mire, como decimos, escúchame de interrumpir, no es, como decimos popularmente, eso no es limpio. La situación de Haití, eso no es limpio, eso no es algo fortuito, eso no es algo que a lo mejor ellos quisieran resolverlo. Lamentablemente no pueden porque ellos están sumergidos o imbuidos en lo que es una rebeldía contra Dios, porque la idolatría, la brujería es necesariamente una rebeldía hacia Dios. Se decía del testimonio de cuando estaba jovencito, mira, para los que nos están viendo y escuchando, que la brujería es peligrosa. Realmente la gente por curiosidad se acerca, la gente por ver, por entretenerse, pero realmente la brujería no es un juego. Decía un organizador de esa actividad, de ese ritual, porque es un ritual religioso, relacionado al vudú. Ah, claro. Él decía, lo voy a decir de forma como él hablaba, porque realmente la persona era de la nacionalidad haitiana. Él decía, mira, el dominicano no sabe en qué meter. Sí, decía, lo estamos diciendo así, de forma más o menos jocosa, como hablan, no es jocosa, así hablaba la persona, el hombre. El dominicano no sabe en qué meter, el dominicano que hace brillé, el dominicano que hace plato seco, el dominicano no sabe cómo es esa, cómo se hace eso. Él decía en el brillé, hice un brillé de recuerdo, estaba jovencito por mi casa, mire, eso es un espectáculo, eso no es limpio, como decimos popularmente, eso no es limpio. Una persona tomar un hierro candente, una barra candente, ponerse entre las piernas y no sufrir ningún tipo de quemadura. Una persona agarrar un gallo por el cuello o por el cocote y agarrarlo y chupárselo como una china, chuparle la sangre, agarrarle, morderlo y chuparle la sangre a ese gallo y dejarlo. Son cosas. Él decía que
Tú ves, la gente venía a mirar, pero la gente no sabe ¿En qué se está Nosotros, yo digo que creerle a él, porque son fuerzas realmente que existen, fuerzas demoníacas, Sí, porque fuerzas opositoras a Dios. claro que Él sí. decía en ese momento, tú ves, hace mucho tiempo volando aquí, y yo quería comer gente, pero nosotros aguantamos, nosotros tocamos, nosotros tocamos para ellos aguantar, ellos quieren comer gente, nosotros llamamos a ellos para nosotros hacer nuestro trabajo, pero ellos quieren salir y comer gente, agarrar gente, y comer gente. Él decía, miren, hay personas que están débiles, y yo lo he visto, porque antes se practicaba mucho aquí en este municipio, ya no, gracias a Dios, no se anda haciendo esa práctica. Personas que iban a ver mujeres que caían revolcándose en una hoguera, en un fogón de leña ardiendo, revolcándose ahí, no se le quemaba el cabello, no se le quemaba, ni se le quemaba la piel. Eso no puede ser limpio. Entonces, para que ustedes vean que realmente el mal existe realmente en la brujería, algunas personas le sacan provecho, pero tiene sus consecuencias negativas. Entonces, Dios está haciendo un llamado a través de la palabra de que todo el que se liga a esa práctica, enemigo de Dios se vuelve. Claro, usted se convierte en un enemigo de Dios. Claro que sí. Si usted está consultando a los brujos, está metido en el gagá, no crea de que usted está adorando a Dios, aunque muchos de los brujos entienden y creen como que están adorando a Dios con esa práctica, pero usted está en contra de Jehová, y como el texto que nosotros estamos tratando es abominación a Jehová aquellos que practican la adivinación, aquellos que consultan, que se leen su mano, que se leen la taza, que el horóscopo, que el tarot, que cualquier otro tipo de práctica que no sea al Señor, todo eso es abominación a Jehová. Ahora, ¿qué demanda Jehová de nosotros? Bueno, que nos limpiemos. Si ya tú estás involucrado en esa práctica, Dios, aunque algunos, oiga lo que hacen esos diablos, esos demonios. Nosotros fuimos a evangelizar a una persona y le invitamos a que se arrepienta y que vaya a la iglesia. Ella tenía un altar, una bruja que consultaba y adivinaba, y ella nos dijo, no, ellos no quieren que yo vaya a la iglesia, ellos no quieren que yo me arrepienta. Ellos. Usted habla de ellos, ¿quiénes son ellos? Sí, los demonios que estaban ahí. Entonces ella me decía, incluso hay otro también que nosotros pasamos por su casa a evangelizar, y le dije, vamos para que vaya a la iglesia. ¿Sabes lo que él me señaló para casita? Y me dijo, ellos no quieren que vaya a la iglesia. Realmente está en cautiverio, está cautivo esa persona, está amarrada, está atada a esas entidades demoníacas. Y lamentablemente, Feli, una de esas personas falleció fuera del evangelio y en esa práctica. Todo el que practica ese tipo de accionar, ese tipo de práctica, que usted se fue, se murió, usted va a perder su alma. No corran riesgo, señores. No corran el riesgo de creer en cosas que no es Dios. Recuerdo, yo estaba adolescente. Mira, es un tema realmente profundo. Hay personas que son fuertes, que resisten algunas, pero hay otras que son débiles. Entonces, en ese sentido, hay personas que dicen, yo no me monto en ese caballo, dicen las entidades demoníacas, los seres, como decían, son demonios. Yo no monto en ese caballo, o sea, en el caballo, o sea, no montan a las personas porque tiene un espíritu fuerte, hay algo en ellos que le impide que se le suban arriba, o sea, lo posean. Fíjense, yo fui a Higüey. A mí estaba en la capital y precisamente para estos tiempos, un poquito antes de Semana Santa, fuimos allá a la Basílica de Higüey, ahí subimos, hicimos una fila para subir, hay que subir un escalón para subir a la Basílica, la Virgen, gritar, una cosa de gritar, y la gente le pone la mano obesa, eso. Yo le puse la mano, ay papá, cuando yo vine de Mageria, yo vine de allá, mire, una lucha fuerte yo tuve. En mi adolescencia, yo recuerdo, yo iba a entrar al liceo, mire, una fuerte. Mi mamá, la pobre, al verlo, como decía, gente que sabe, llévelo. Ese testimonio yo no lo he dado en la iglesia, lo voy a dar aquí.
Oye, me llevaron a donde personas que sabían antes, aquí en Quisqueya. Sí. Bueno, Julio Cuevas, hay personas que a lo mejor que estén viendo este podcast que van a saber quién es Julio Cuevas, Emilia, Sofía, son personas que supuestamente trabajaban ciertas ciencias ocultas, cosas que no pueden resolver los médicos. Ellos lo resuelven. Hay que ver, llévasela a Sofía, llévasela a Julio Cuevas, llévasela a Doña Emilia. Son personas, mire, que mi madre, al no tener el conocimiento de Dios, realmente no era cristiana en aquel tiempo. Oye, para resolver un problema hay gente que se desespera y cuando ve que su situación no tiene como solución, recurren a eso. ¿Y qué hacen? Empeoran más la situación. Claro, ahí está el detalle, Félix, que va a tener que sanar a esa persona. Ellos di que lo sanan, pero es cambiando. Claro, podemos decir, eso metiendo otra entidad más fuerte, claro, para que controle entonces la vida. Claro que sí. Usted tiene que tener cuidado. Por eso hacemos énfasis en esto, porque el Señor lo que anda buscando es que cada persona se aleje de ese tipo de prácticas. Mira, a lo mejor hablamos del Viejo Testamento, Antiguo Testamento, en Deuteronomio, pero vamos a ir al Nuevo Testamento. Oiga lo que dice Gálatas 5, 19 al 21. Sí. Oiga lo que dice Gálatas, eso es un asunto para este tiempo, para el tiempo de la gracia. Dios nunca ha estado en acuerdo con la práctica de la brujería. Oiga lo que dice, y manifiestas son las obras de la carne. Oye, que son, la primera, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Ese es el apóstol Pablo que está amonestando a los hermanos de Gálatas y también a nosotros en este tiempo. Sí, claro. Que lo que practica tales cosas, pues no, mire, porque la sentencia no heredarán el reino de los cielos. Sí. Oiga, practicar la brujería es que, como decía antes, están fuera de la gracia de Dios. Por más que usted lo pide, por más bueno que usted lo vea, por más que le resuelva un brujo, por más que le resuelva su práctica, usted está fuera de la gracia. Literalmente, fuera de la gracia. Dios no está con usted y Dios no quiere saber de usted hasta que usted se arrepienta. Le exhortamos a las personas que nos estén escuchando, nos estén viendo, que si practican eso, aléjense de eso, suelten eso, déjense de eso, desechen eso, busquen a Dios. Que si Dios no puede resolver su situación, nadie lo va a poder hacer. Nadie, no crean en eso. A la persona involucrarse en eso, y yo digo, miren, hay muchos homosexuales que hoy en día son el resultado de que bailan en gagá, están bailando en gagá, o están involucrados en una práctica de brujería. Muchos homosexuales que han salido. ¿Por qué? Porque una de las comunidades que más practica la brujería. Sí, claro. Los homosexuales. Sí. Entonces, todo esto, lo que acarrea es muerte y lo que acarrea es maldición. Pero hay que tomar este ejemplo. Si usted está metido en ese tipo de práctica, yo quiero que tome ese ejemplo que tomaron estos creyentes cuando Pablo estuvo predicando en Hechos capítulo 19. Eso tiene primero, para hacer eso, no es tan fácil. Como tú decías, apuntabas ahorita, que una persona le invitaron a la iglesia y ella dijo, no, ellos no quieren que yo vaya. Para hacer eso, usted va a leer ahora en un momento, hay que aceptar primero al Señor. Tiene que primero apartarse de la práctica de eso y aceptar al Señor para poder hacer eso. Usted va a leer ahora. Y miren lo que dice, y fue notorio, el versículo 17 de Hechos 19, y fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, tuvieron temor de ellos y eran manifestado el nombre del Señor, y muchos de los que habían creído habían creído en el Señor, claro. Dice, venían confesando y dando cuenta de sus hechos, es decir, venían confesando sus pecados. Sí. Asimismo, muchos de lo que habían practicado la magia traían los libros y lo quemaron delante de todo, y echan la cuenta de su precio, hallaron que
eran 50,000 piezas de plata. Oye, tremenda liberación que a través del Espíritu el apóstol Pablo realizó en Éfeso, porque Éfeso era una ciudad sumamente idólatra y había muchos adivinos, había muchos agoreros, había muchos hechiceros allí. ¿Y qué pasó? Que cuando el evangelio, eso es lo que hace el evangelio, Félix, Sí. el evangelio trae liberación, Claro, el evangelio lo que hace es que transforma la vida, saca a Satanás y pone a Dios, al Espíritu Santo. Y donde Dios reina, en cualquier casa que Dios reine, en cualquier corazón que Dios reine, va a haber limpieza y va a haber paz y tranquilidad. Claro. Entonces, ¿qué pasó? Ellos dijeron, nosotros queremos a Dios, queremos a Cristo, estamos cansados de ser mula de Satanás, porque son mulos, son esclavos. mula de Satanás. Sí. Entonces ellos trajeron los libros. Mira, es como hoy en día hay gente que tiene su altar, Félix. Dice, yo me quiero arrepentir mucho. Mira, yo tengo unos... ¿Qué inventó ese disparate que está ahí? Porque eso es lo que me está trayendo maldición. Claro. Y cuando salen de eso, Félix, ¿tú sabes lo que pasa? En esa casa entra Dios. Claro. Paz y tranquilidad. Claro, miren, la brujería, como queremos recalcar, no es un juego, no invente, no juegue con eso. Dice un refrán, el que juega con fuego se quema. Yo recuerdo, mira, tengo alguna anécdota de eso que, oye, me ha marcado realmente. Le tengo temor a la brujería. Yo visitaba la casa de una prima mía, tenía su esposo, el esposo creía, tenía su altar de esa gente, tenía su altar, muchos cuadros santos, un libro, un pequeño librito. No quiero decir el nombre, yo lo recuerdo, pero no le quiero decir el nombre, porque a lo mejor hay personas que van a querer buscarlo en internet y me declaran, yo hago que no lean ese libro. Yo leí yo estaba jovencito, adolescente, 14, 15, 16 años, una adolescencia. Yo leí algunas palabras, unos párrafos de ese libro, mire, y a mí me entró un pánico, un terror. Porque ella decía, oiga, textualmente, la persona que lea estas escrituras, mañana le va a pasar esto y lo otro. No sé el contexto de eso, pero eso me entró un terror. Yo solté ese libro. Nunca le puse la mano al muchacho por lo curioso, por atrevido, como dice, me puse a leer, porque el hombre practicaba realmente, el dueño de la casa, el esposo de la prima, practicaba y creía en eso y tenía libros y altares y cosas. En ese momento, mire, yo corté ese libro, con un terror, un pánico, me invadió un pánico, mire, que lo recuerdo ahora como que fue, como que estoy viviendo el momento. Entonces, este grupo de personas en Éfeso, que fueron muchos, optaron por permitirle a Dios entrar a su vida. Y en esta ocasión nosotros también te estamos invitando a que tú también le des la oportunidad a Dios. Amén. No te lleves del miedo que ellos te van a meter. Porque cuando llega Cristo, Félix, no importa. Claro. No importa que tú tengas el altar que tengas. Si tú le entregaste tu corazón a Cristo e hiciste un pacto serio con Dios, Sincero con Dios, no hay diablo, no hay demonio, no hay espíritu que venga en contra de tu casa. Claro que no. Porque tu casa va a estar guardada por el Dios Todopoderoso. Así es. Miren, para que ustedes vean la influencia o el poder que tiene nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Recuérdense que Él fue a la tierra de Gadara, Él pasó una tormenta, que se levantó una tormenta. Cuando Él fue a la tierra de Gadara, se encontró allí a un endemoniado. Oye, Él le dijo, oye, ¿por qué vienes a atormentarlo? Jesús no habló ni una palabra. Desde que el demonio en la persona del hombre vio, ¿por qué vienes a atormentarnos? Jesús no atormenta a nadie. ¿Qué hizo el Señor? Liberó ese hombre. Sí. Salgan fuera de él. Sí. Claro, él le pidió, los demonios le pidieron al Señor. Mira, algo que es interesante en este episodio de este relato, que el Señor le concedió la bendición que hizo los demonios. Ordena que vayamos a ese acto de serlo, pero el asunto es que liberó al hombre. Sí, claro. Cuando Jesús llega, hay liberación. Indiscutiblemente. No importa en qué condición tú te encuentres, sumergido en el, ya sea brujo, ya sea agorero, ya sea divino, no importa en la práctica demoníaca en la que te encuentres,
si tienes un encuentro sincero con Dios, Dios te puede liberar totalmente. Y a tu casa, tú que también tienes ese altar ahí en tu casa, que lo que estás gastando dinero en esos cuadros, Claro. porque si se va a quemar la casa, Félix, Claro. ellos se van a ir, si tú no lo También, sacas, se van a quemar. Se van a quemar. Entonces, lo mejor es tú dedicarle tu casa y tu vida al único Dios verdadero. Así es, así es. Aquel que puede limpiarte y transformarte, Félix. Así es. Bueno, hemos debatido este tema bien controversial, bien interesante, y queremos que Dios transmita bendición a través y conocimiento a las personas que nos han escuchado. Gracias le damos al Señor en esta ocasión, hermano Félix, Amén. porque nos ha permitido, y tú que estás por ahí, nos ha permitido, ¿verdad?, traer este tema, este podcast, donde estamos invitándote a reflexionar sobre este tema, el gran peligro y consecuencia que trae esa práctica de la brujería o la hechicería, o cualquier otra práctica que sea relacionada con eso. Así que, hermano Félix, Dios te bendiga. Amén. Nos veremos en otra ocasión. Amén, amén. Esforzándole a los amigos que nos ven. Busquen de Dios. Es tiempo de buscar a Dios. Así es. Dios te bendiga.